cómo se podía matar a millones de personas de forma eficaz y sigilosa. El régimen nazi de Adolf Hitler se planteó esta inquietante pregunta poco después de tomar poder, en 1933, y la solución que idearon sigue considerándose la más cruel jamás creada por el hombre. Los campos de concentración eran estructuras complejas con reglas claras, procedimientos, jerarquías y medios severos. En este video queremos ver cómo funcionaba el sistema de los campos de concentración y qué métodos insidiosos y horribles se utilizaban para que la máquina de matar fuera tan eficaz. Por cierto, el sistema de campos de concentración fue concebido en 1933. Los primeros campos de concentración se construyeron el año en que Hitler llegó al poder. Estos primeros campos de concentración eran diferentes de campos como Auschwitz o Buchenwald. Echemos un vistazo más de cerca al campo de concentración de Nora, que fue el primer campo de concentración construido en Turingia en 1933. Nora se construyó en cuestión de semanas y era una antigua escuela que se convirtió rápidamente en un campo de concentración. Los nazis encarcelaron a más de 200 comunistas y aunque la parte inferior de la escuela seguía utilizándose normalmente para las clases, la planta superior albergaba a los 220 prisioneros en 3 grandes habitaciones amuebladas solo con paja y que por dentro parecían un granero agrícola. Las condiciones de detención en el edificio eran deplorables, sin saneamiento ni distribución regular de alimentos. No había ningún muro ni valla protectora alrededor del edificio. Solo un pequeño grupo de agentes de policía permanecía a la entrada de los pabellones. Pero, ¿cómo se convirtieron las pequeñas prisiones colectivas en gigantescos campos de exterminio? Los nazis hicieron evolucionar el sistema de campos de concentración a lo largo de los años. En la primera fase, que duró aproximadamente hasta 1935, los nazis querían principalmente encarcelar a sus oponentes políticos. Muchos comunistas, bolcheviques y otros opositores políticos al régimen nazi fueron recluidos en la llamada custodia protectora. En las 2 fases siguientes, los judíos, los homosexuales, los llamados maltratadores laborales y otras minorías también fueron enviados repentinamente a campos de concentración. Los campos se ampliaron enormemente y los nazis no solo pretendían encarcelar a sus oponentes, sino también utilizarlos como mano de obra forzada. En 1942, en la 4ª fase, se crearon los llamados campos de exterminio y, como su nombre indica, su principal objetivo era matar a la gente. El mayor campo de concentración y exterminio de todos fue Auschwitz. Y quizás no haya ninguna otra estructura que contenga tanta maldad como este campo. La ubicación de Auschwitz fue elegida por Heinrich Himmler únicamente porque estaba directamente en la línea ferroviaria de Viena a Cracovia, lo que facilitaba el transporte de millones de personas al campo en tren. Los diversos ríos que rodeaban Auschwitz también permitían llegar en barco, mientras que el agua actuaba como barrera natural. Así se creó el mayor campo de exterminio de la Polonia rural. Auschwitz estaba dividido en el campo principal 1 y el campo de exterminio 2. La estructura del campo principal 1 era espantosa. Había 28 edificios de ladrillo diferentes, casi todos idénticos. A muchos de estos edificios solo podían acceder los nazis de alto rango, como la residencia del comandante del campo. El comandante y toda su familia vivían en este edificio lujosamente amueblado. Había cortinas de colores, muebles finos y mucho espacio para las cenas nocturnas. Incluso había una piscina para refrescarse. Ni siquiera en el edificio de la administración del campo se podía pensar que se estaba en un campo de concentración, ya que todo estaba dispuesto como en una oficina normal y los funcionarios decidían el destino de las personas sobre gruesas pilas de expedientes. En general, los nazis tenían todo lo que podían necesitar dentro del campo. Incluso había un edificio de lavandería exclusivo para los hombres de las SS
donde podían lavar sus uniformes y su ropa personal. El Blockführerstube era donde los hombres de las SS que dirigían los destacamentos de trabajo podían descansar y relajarse. El entretenimiento vespertino de los nazis también estaba bien atendido, ya que Auschwitz contaba incluso con un teatro donde se representaban conciertos y obras de teatro. En el mismo campo y en otros edificios de ladrillo idénticos, algunos de los 10 millones de prisioneros eran recluidos en condiciones inhumanas. Estas y otras comodidades estaban reservadas a los oficiales y al personal nazi. Para los prisioneros, Auschwitz era todo lo contrario. Los prisioneros comenzaban su estancia en el duro campo en la rampa del tren, donde primero se les dividía entre los que podían trabajar y los que no. Los que eran considerados aptos para el trabajo eran conducidos a través de la puerta del campo principal con el cínico eslogan «El trabajo te hace libre». Los que no eran aptos para trabajar eran llevados al campo 2, pero hablaremos de ello más adelante. La primera parada de los prisioneros en el campo principal era el bloque 26, un edificio de ladrillo que no se diferenciaba de los demás. En el bloque 26, los prisioneros eran despojados de todos sus objetos de valor y ropa y se les ponían uniformes de prisión a rayas. Tras ducharse y afeitarse la cabeza, los prisioneros eran trasladados a Auschwitz II, el llamado campo de exterminio. Allí los prisioneros eran alojados en uno de los 300 barracones. Estos barracones estaban diseñados para que parecieran establos de caballos, y no solo por fuera. Por dentro también parecían establos, con sencillas camas de madera apiladas unas sobre otras. Los barracones eran tan estrechos que cada prisionero solo tenía 1 metro cuadrado de espacio, y como no había aseos, las condiciones sanitarias eran deplorables. Durante el día, los prisioneros del campo principal tenían que realizar trabajos físicos extremadamente duros, como ampliar el campo de exterminio, construir una fábrica y cavar un lago artificial. Eran supervisados no solo por los nazis, sino también por los llamados funcionarios prisioneros. Estos eran también prisioneros de Auschwitz a los que los nazis asignaban la supervisión de otros prisioneros comunes. Por supuesto, esto también era sistemático y estaba diseñado por los nazis para destruir la cohesión entre los prisioneros y sembrar la desconfianza. En el bloque 24A del campo principal había incluso un burdel para estos prisioneros operarios para recompensarles por traicionar a sus compañeros. Las mujeres de este burdel eran también prisioneras del campo de concentración, seleccionadas y coaccionadas por las SS. El llamado centro de investigación y el edificio de cuarentena eran verdaderamente aterradores para los prisioneros. Los prisioneros enfermos no recibían atención médica en la cuarentena, sino que eran hacinados en condiciones inhumanas. El centro de investigación era aún peor. Allí no se realizaba ningún trabajo científico serio, sino que se infectaba deliberadamente a los prisioneros con polio y se les mataba. Desgraciadamente, el bloque 11 del campo central se convirtió en el más famoso. Era el llamado bloque de la muerte. Las oscuras celdas eran tan estrechas que los prisioneros solo podían permanecer de pie en ellas, y el aire entraba por una abertura de solo 5 metros cuadrados. El diseño de las celdas fue, por supuesto, planeado deliberadamente por los nazis para que muchos prisioneros no sobrevivieran al calvario. También era donde se llevaban a cabo las ejecuciones. Junto al bloque 11 estaba el llamado muro negro. Era un muro hecho de paneles aislantes negros que servía de trampa para balas. Los condenados debían permanecer desnudos de cara a la pared y luego eran fusilados. Aunque todo esto es, por supuesto, increíblemente repugnante y da una primera idea de cómo funcionaban los campos de concentración nazis, llegamos ahora a la peor parte de Auschwitz: las instalaciones de exterminio de Auschwitz II. Además de los más de 300 barracones para prisioneros,
y edificios de infraestructura como los barracones cocina, existía en el lugar una especie de procedimiento fabril en el que todo seguía unas reglas fijas. Todos los que llegaban allí en tren eran conducidos primero a la llamada sauna central, un edificio de ladrillo del campo de concentración. Allí eran despojados de todas sus pertenencias, recogidas y clasificadas en la zona del campo conocida como Canadá. Cualquier cosa de valor, como oro dental, era entregada al Rijksbank por la Administración Financiera Central de las SS. Sin embargo, la mayoría de los que llegaban, unos 900.000 de un total de 1.1 millones, no eran alojados posteriormente en los barracones del campo, sino directamente en los edificios de los crematorios 2 y 3. Estos nombres ocultaban cámaras de gas y crematorios combinados diseñados para maximizar la eficiencia. Cada cámara de gas tenía capacidad para 8.696 personas y podía utilizarse varias veces al día. Horrorosamente, las cámaras de gas estaban disfrazadas de duchas con falsas alcachofas. Esto significaba que no cundía el pánico entre los prisioneros que eran conducidos a las supuestas duchas. Solo se daban cuenta de su destino cuando se cerraban las puertas y se dejaba entrar el gas. Se trataba del insecticida Zyklon B, que contenía cianuro de hidrógeno y que inicialmente solo estaba destinado a desinfectar la ropa. Los muertos eran llevados directamente a los crematorios adyacentes y a las cámaras de gas, donde 4.416 cuerpos podían ser incinerados en 24 horas. Todo esto había sido cuidadosamente calculado por los nazis de antemano y optimizado para una mayor eficacia durante la operación. La administración del campo y el Servicio Central de Seguridad de Reich, responsable de la planificación, veían los exterminios como un proceso puramente logístico. El ingeniero Kurt Prüfer, por ejemplo, diseñó un horno especial, modelo Auschwitz, para la empresa J.A. Toppensons e incluso suministró un manual de instrucciones que especificaba la producción de los hornos en términos de cuerpos por hora. Cuando el campo fue liberado, al menos 1.1 millones de personas habían sido asesinadas por esta máquina de matar en menos de 5 años. El hecho de que todo funcionara tan bien se debió en parte a los crueles y a menudo sádicos funcionarios, pero sobre todo al trabajo preciso de los mencionados oficinistas, que veían el Holocausto simplemente como un problema de organización que había que resolver. También calcularon con precisión el coste de la maquinaria de exterminio. La construcción del campo de concentración costó al Reich 14 millones de marcos, es decir, unos 94 millones de euros. Adiós y hasta pronto, siempre aquí en Vale la Pena Saberlo.